Buenos días, hermanos. Les quiero invitar para que abramos la palabra de Dios, Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Hoy día queremos compartir con ustedes acerca de la oración, de la vida de oración, de la necesidad de la oración, de tomar en serio lo que el Señor nos enseñó acerca de la oración. Y para eso vamos a ver lo que nos enseña el Señor por medio del ejemplo de Nehemías, capítulo 1. Nehemías capítulo 1, vamos a leer los 11 primeros versículos de este libro. Este texto es muy conocido. Yo me acuerdo haber predicado este texto aquí mismo, en otra perspectiva. Así nos dice la palabra de Dios. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susan, capital del reino, que vino Anani o Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y no solamente eso, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Dios, hermanos, es un Dios fiel, no solamente para hacer el bien, también para traer sobre nosotros las consecuencias de nuestros pecados. Y Él dijo que si el pueblo se alejara de Él, quebrantando sus mandamientos, este pueblo sería dispersado. Nosotros estamos acostumbrados a decir que Dios es fiel. Sí, lo es, pero pensamos solamente que es fiel para cumplir las promesas para bien. Pero aquí está Nehemías reconociendo que Dios cumplió su promesa porque el pueblo se alejó de Dios. Pero también él dice: sea un hombre que ora con conocimiento de la palabra. Pero si os volvereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová,
Esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Oremos. Señor, yo te pido humildemente que tú nos bendigas en esta mañana. Que tu Santo Espíritu, Señor, cumpla los propósitos tuyos en esta mañana para esta congregación y para aquellos que también que nos escuchan por la internet. Sostén, Señor, a tu siervo en esta mañana, para que pueda ser un instrumento en tus manos y que hable de ti, Señor. Que tu nombre sea glorificado en esta mañana. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, tengo 6 amigos en Chile que han sido tesoro de Dios para mi corazón. Son pastores de iglesias de Santiago. Hace un año nosotros nos juntamos. Son de 3 o 4 denominaciones distintas, con un propósito común: servir a Dios en Chile, en la Gran Santiago. Y comenzamos a orar juntos. Y comenzamos a buscar un lugar de tratamiento entre nosotros pastores, porque en general no tenemos esta instancia, este ambiente. Y ha sido una bendición muy grande de parte de Dios para nuestros corazones. Y nosotros tomamos algunas decisiones como pastores de estas iglesias. La decisión de orar por este país, orar por esta ciudad, y la decisión de soñar con las cosas de Dios. Y el Señor nos está moviendo, y hay cosas que no logramos y no tenemos dimensión que están sucediendo. Tuvimos un retiro semana pasada y empezamos a orar y no pudimos seguir, porque fuimos impactados con el poder de Dios, orando y orando y orando. Hoy día desperté extremadamente angustiado, en batalla espiritual, completamente oprimido. Y yo sabía que tenía que ver con este sermón. Inmediatamente pude compartir con estos mis amigos, que se pusieran en oración, intercediendo, porque estamos viviendo las mismas cosas. Y aquí estamos hoy. Yo quiero compartir con ustedes un poco de las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón. Fue una mañana de mucho llanto y lágrimas, pero también de tratamiento, de reconocimiento, de confesión de pecados, de reconocer muchas veces la soberbia de mi corazón, orgullo, de muchas veces tratar de pastorear la iglesia confiado en la experiencia y depender poco de Dios. Y yo creo que eso se refleja en todo lo que hacemos. Y una manera de ver cómo estamos es pensar en cuánto tiempo de nuestro día estamos orando. Porque la oración revela nuestro carácter. Por lo que oramos, habla mucho de nosotros. Y cuánto tiempo oramos también habla de cómo me deleito en Dios y me gozo en Dios. Y nada en este mundo reemplaza comunión con Dios. Nada. Una iglesia nunca crecerá de manera sana
si no aprende a orar delante de Dios. Una familia nunca será restaurada completamente sin depender de Dios. Nuestros proyectos nunca serán exitosos de verdad, según Dios. No estoy hablando según los hombres. Si no dependemos de Dios, si no consultamos a Dios, si estamos en la dirección adecuada o no. Entonces, quiero compartir principios con ustedes en esta mañana acerca de esto. Bueno, el gran pecado de la iglesia moderna es la falta de oración y de la expectativa de los milagros. Nosotros oramos, pero en realidad no esperamos o confiamos que algo va a suceder. O sea, nosotros nos acercamos delante de Dios en oración y clamamos por varias cosas, pero muchas veces no creemos en lo que estamos orando. Yo no estoy hablando en creer en la oración. Yo no estoy hablando de oración poderosa. Yo no estoy hablando que fulano o ciclano tiene oración más fuerte. No creo en nada de eso. Yo creo en Dios fuerte, que escucha la oración del humilde de corazón. Pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros oramos tan poco? ¿Por qué? Es el reflejo de nuestra vida espiritual. Yo como pastor, nosotros podemos tener un culto, podemos tener actividades con 500 personas y estarmos todos contentos. Pero nada es más simbólico que una reunión de oración con 50 personas que entendieron que también la iglesia tiene que juntarse a orar. Hablando un poco del contexto de Nehemías, rápidamente. El cautiverio de Babilonia fue profetizado por Jeremías, y este cautiverio vino por desobediencia del pueblo, específicamente del reino del sur de Judá. 586 antes de Cristo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, el emperador, invadió Jerusalén y comienza a cautivar Jerusalén según la promesa de Dios. 70 años de cautiverio. Después de los 70 años, Dios también había dicho que sacaría este pueblo de ahí. Y el regreso del pueblo se da en tres momentos. Tenemos tres grandes líderes que vienen levantados por Dios con propósitos distintos. Zorobabel, la reconstrucción del templo. Esdras, la restauración y enseñanza de la ley. Y Nehemías, reconstruir los muros. Con Zorobabel, 516 años antes de Cristo, o sea, luego después que se cumplen los 70 años. Después Esdras, 457 antes de Cristo. Si queremos ver un poco el ministerio de Esdras como fue, eso está muy claro en Esdras capítulo 7, versículo 10. Que Esdras dispuso su corazón para enseñar la ley del Señor, para que la ley fuera aplicada en medio del pueblo, para que hubiera obediencia a Dios. Bueno, y después Nehemías, que nació en el cautiverio. Estamos hablando de 142 años después. Él nació ya en el cautiverio de Babilonia. Él estaba ahí. Él tenía un buen puesto ahí. Pero su corazón estaba en Jerusalén. Y Dios levanta personas y las pone en lugares estratégicos siempre con un propósito. No por casualidad. Bueno, Nehemías estaba en la capital de Persia. Versículo 1 nos dice eso. Él estaba en Susa, capital del reino, donde ejercía como copero del rey. Él fue preparado por Dios para mejor servir a su país, estando donde él estaba.
Él tenía un buen testimonio delante del rey y de los demás, de la corte. Él estaba en el lugar más adecuado para servir a Dios y a su país. Dios tiene hijos suyos en todos los lugares y puestos. 142 años después del cautiverio de Babilonia y a 1600 kilómetros de Susán está Jerusalén. Yo comienzo a hacer las primeras aplicaciones aquí. ¿Por qué crees tú que estás donde estás? ¿Por qué crees tú que Dios te dio la oportunidad de estudiar en una buena universidad o no? ¿Por qué crees tú que Dios te puso como un profesor, como un abogado, como un médico, como un gerente? Porque Dios te envió a estos lugares. Tú no estás ahí, querido hermano, porque eres muy inteligente o capaz. Y no juguemos con Dios, porque Dios nos envía a lugares donde Él quiere y Él nos bendice. ¿Para qué? Para que seamos luz, para que seamos siervos, para que cumplamos sus propósitos. ¿Y qué pasa cuando eso no sucede? El árbol cortado por la raíz y echado afuera, porque no sirve a sus propósitos. Eso pasó con Saúl, rey, que no entendió por qué estaba donde estaba. Y Dios lo sacó del reino y puso otro. Porque entendió que estaba sirviendo a sus propósitos y no a los propósitos de Dios. Y esa es una ilusión terrible. ¿Para qué y para quién vivimos? Hermanos, somos herederos de la reforma, que levanta la bandera que dice: só lhe deu glória. Glória solamente a Dios, en todo, en todos los ámbitos, en todos los sectores de la vida. Los desafíos grandes que tenía Nehemías, grandes. Primero, los muros están caídos. Una ciudad en esta época era una ciudad protegida cuando tenía sus muros. Era una vergüenza no tener sus muros, sus murallas. Las puertas estaban quemadas. Quizás nosotros no entendemos lo que significa eso. Era donde se quedaban los jueces para juzgar, en las puertas. Significaba que injusticia social. Cuando Ananí, que es pariente de Nehemías, llega a donde está Nehemías, Nehemías le pregunta: ¿cómo está el pueblo? Y la respuesta es: en gran afrenta y miseria, pobreza, vergüenza, terrible. Hay escombros de 142 años de los muros. Y la Biblia dice que cuando él recibe estas palabras, versículo 4, él dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, y hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Recibió como un profundo impacto estas palabras. Y la pregunta es: ¿Nehemías nació ya en Susán? ¿Nehemías ya se acostumbró con una vida en el palacio? Nehemías tiene un gran puesto, era como un primer ministro del imperio, era un hombre de confianza que posiblemente tenía un buen sueldo, tenía todo que quizás alguien de su generación quisiera. Era un cargo de confianza, él probaba el vino que bebía el rey. En esta época los reyes eran envenenados, entonces una persona de confianza probaba primero el vino, la comida y todo. Estaba en la corte, tenía todo, pero la empatía, la sensibilidad le hizo abrir mano de todo eso. Y sufrió tremendamente por el estado que se encontraba su pueblo. Dejó su posición, riesgo, se arriesgó para solicitar al rey que estuviera con él. Enfrentó
oposiciones, enfrentó los enemigos. No fue fácil, pero Dios lo puso ahí con un propósito específico. Bueno, aquí en Nehemías nosotros vemos un modelo de oración. El mismo modelo que vemos en la oración de Nehemías está en la oración modelo que nos enseñó Jesucristo. Si tú dices, yo no sé cómo orar, yo no sé cómo comenzar, yo no sé por dónde partir, yo no sé con qué palabra, bueno, bienvenido, porque yo tampoco. Muchas veces me pongo delante de Dios en oración y tardo mucho tiempo para comenzar porque no sé por dónde partir. Spurgeon dijo, ore, ore, hasta que comience a orar. Entonces, Nehemías nos ayuda a estructurar nuestra oración. O sea, ¿cuáles son los elementos de la oración? Cuando yo me presento delante de Dios, ¿qué debo hacer? ¿Cómo? Hermano, primeramente, ¿recuerda las palabras de Jesucristo? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. O sea, Él comienza exaltando a Dios, Padre. Y es lo mismo lo que está haciendo aquí Nehemías. Él dice así, versículo 5. Y está ahí estos principios de la oración. Adoración, súplica, confesión, intercesión y petición. Estos elementos que vemos en la oración de Nehemías están en Mateo capítulo 6, en la oración modelo que nos enseñó Jesucristo. Bueno, versículo 5 entonces parte la oración en un momento de crisis y un momento muy difícil de la historia y un momento de la agenda de Dios. Nehemías se presenta delante de Dios en oración y comienza por la adoración. Versículo 5 dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Él comienza reconociendo quién es Dios. Él dice Dios fuerte, Dios grande, Dios temible. Hay en estos días, hay personas que están hablando mucho acerca de oración. Se habla mucho acerca de oración y se ora poco. Incluso desde los púlpitos, de los pastores. A veces una persona comparte algo y nosotros decimos, estoy orando por ti. Mentira, nunca oramos. Es que quedó como en el vocabulario cristiano. Hay personas sí que oran, pero en general, yo estoy orando por ti y quizás nunca hizo una oración. Y ahí no tengo nada en contra, pero hay personas que han desarrollado una intimidad con Dios, sobre todo de vocabulario, papito, no tengo nada en contra, pero la Biblia muestra que los hombres que tuvieron más cercanía e intimidad con Dios eran personas extremadamente reverentes delante de Dios. Dios temible, Dios grande, Dios fuerte. Hay una palabra aquí, hermanos, cuando dice Nehemías, Dios de los cielos, fuerte y grande. La palabra grande es Gadol, en hebreo. Esta palabra habla de que el Dios poderoso, incomparable, grandioso, este Dios cuando habla el universo para. Hablando acerca de la identidad de Dios. Hablando acerca del atributo de Dios, la grandeza de Dios, que Dios no puede ser comparado con nadie, que Dios está en una dimensión, que Dios está de una manera
completamente diferente de lo que nosotros podemos dimensionar. Dios grande. Y también habla acerca de este temor temible que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Hermanos, nosotros necesitamos adorar a Dios con todo nuestro corazón. Nosotros adoramos a Dios por quien Él es. Cuando nosotros nos presentamos en oración, tenemos que reconocerlo. Este Dios grande, maravilloso, incomparable, santo, justo, generoso. Un Dios que manifiesta gracia, misericordia, compasión. Un Dios creador. Un Dios de providencia. Un Dios único, digno de recibir honor y adoración. Un Dios temible. Un Dios que llama a la existencia todas las cosas por el poder de su palabra. Un Dios que con una mano creó el mundo y con la otra lo sostiene. Un Dios que tiene todo en sus manos. De este Dios nos acercamos. Y empezamos orando, adorando a Dios por quien es Él. Pero también, hermanos, lo que hace aquí Nehemías y que Jesús también nos enseña en la oración, es que nosotros cuando oramos tenemos que confesar nuestros pecados. Versículos 6 y 7 dice: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. O sea, cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que, hermanos, reconocer nuestros pecados delante de Dios. Y una cosa que las Escrituras nos enseñan, y es muy profundo eso, hermanos, es que cuando nosotros nos acercamos a Dios y decimos: Señor, perdónanos por la multitud de nuestros pecados, eso no sirve para nada. Pecados tienen que ser confesados específicamente, uno por uno, nombrarlos. Eso es tratamiento de Dios. Hay muchas personas que están con el culto interrumpido. El culto está impedido porque no han confesado sus pecados a Dios. Y están viviendo una vida completamente vacía y religiosa, pero no en comunión con Dios, porque no han confesado pecados de 20, 30, 40 quizás, o del año pasado, o de la semana pasada, porque los pecados necesitan ser confesados y nombrados. Y si tú no te acuerdas, pide al Espíritu Santo que te recuerde. O entonces haga como David: Señor, perdóname por los pecados que no conozco, que me son ocultos. Porque un siervo de Dios tiene que tratar en serio con el pecado. Señor, ayúdame por favor a recordar de los pecados que he cometido contra ti. Es lo que está haciendo Nehemías. Y él está nombrando el pecado. Él dice: Señor, nosotros hemos pecado contra ti. En extremo nos hemos corrompido. Hay corrupción total en Israel. Y dice: y no hemos guardado los mandamientos. O sea, hemos sido desobedientes a tu palabra, Señor. No hemos guardado la alianza. No hemos sido fieles a ti, Señor. No hemos guardado los estatutos, los preceptos que diste a Moisés tu siervo. Señor, nuestra casa, yo mismo, mis padres, todo este pueblo hemos pecado contra ti, Señor. Cuando mentimos y sabemos que mentimos, tenemos que decir: Señor, perdóname por esta mentira. Y ayúdame a reparar el daño, a confesar, a pedir perdón. Eso es sano, tratamiento. Cuando David adulteró, cuando pecó contra Dios, cuando articuló la muerte de Urías, él se presenta delante de Dios en el Salmo 32 y 51 diciendo: Señor, libérame de los crímenes, del homicidio.
porque yo he pecado contra ti. O sea, nombra los pecados. No importa cuánto tiempo, tú tienes que presentarse delante de Dios y confesarlos. ¿Sabe qué va a suceder aquí? Uno de los proyectos de liderazgos más conocidos en la historia. El libro de Nehemías ha sido usado en grandes empresas como modelo de liderazgo. Los muros fueron edificados en 52 días. Un liderazgo sobrenatural. Un gran proyecto. Déjame decirte algo. Un gran proyecto. Un proyecto exitoso comienza en oración. Las grandes cosas que Dios quiere hacer parte cuando nosotros estamos de rodillas delante de Dios. Entonces tenemos que aprender a confesar los pecados, nombrarlos, uno por uno. Si queremos orar de la manera que el Señor nos enseña. Yo sé que nosotros no sabemos orar. No sabemos orar. La Biblia dice, no sabemos orar como conviene. No sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Bueno, hay una convicción maravillosa en el corazón de Nehemías que llena nuestros corazones de gozo, de esperanza. Desde el versículo 8, Nehemías tiene una convicción. Y él ora con esta convicción en su corazón. Él dice, acuérdate ahora, hermanos. Esta palabra acuérdate es algo que a Dios le gusta. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios y decimos, acuérdate, Señor, de tus promesas. Acuérdate, Señor, de tu palabra. Porque Dios es un Dios de alianza. Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas. O sea, aquí hay una oración contextualizada. Aquí hay una oración llamada en la teología de oración doctrinaria, de alguien que conoce la palabra. O sea, Nehemías está orando con la palabra de Dios en la mano. Está diciendo, Dios, sabemos, está en el Pentateuco. Tú dijiste que si nosotros pecáramos contra ti, seríamos dispersos. Y eso sucedió. Pero también en tu palabra, Señor, dice que cuando este pueblo se humilla, cuando ese pueblo se arrepiente, cuando este pueblo abandona su soberbia, su orgullo, su vanidad, su prepotencia y se postra delante de ti y te reconoce como Dios, tú restaurarías este pueblo y otra vez traería este pueblo a tus pies. Señor, es nuestra gran necesidad. Nosotros hoy en Santiago estamos como Nehemías. Los muros están caídos. Hay miseria. Hay pobreza física, material, espiritual. Hay corrupción por todo lado. Hay un deseo de buscar primero nuestras cosas que las cosas de Dios. Estamos como en los días de Nehemías. Y necesitamos intercesores. Nosotros necesitamos de intercesores como Nehemías. Los intercesores aman a su pueblo. Y esa es una cosa que está en toda la Biblia. El Señor siempre levantó intercesores. El Señor levanta consoladores, que son personas que aman al pueblo y se acercan al pueblo. Y el Señor levanta también intercesores, que son personas que aman al pueblo y presentan este pueblo delante de Dios. ¿Cuántos intercesores tenemos en la iglesia? Porque la Biblia habla de estos intercesores. Y un intercesor es aquel que empieza a orar por un hermano horas, días, meses. Ayunar y orar por alguien. ¿Cuál fue la última vez que tú ayunaste o oraste por alguien con profundidad? Porque en general estamos orando por nosotros. Solamente por nosotros. Por nuestras cosas.
Hermanos, hay muchos hermanos que están viviendo un profundo dolor en este momento en nuestra iglesia. Profundo dolor, sufrimiento, angustias. ¿Y dónde están los intercesores? Ustedes saben que domingo pasado yo llamé a los hermanos aquí adelante para que nosotros oráramos por sus causas delante de Dios. He escuchado testimonio en esta semana de lo que Dios hizo en la vida de estas personas. Porque cuando la iglesia entiende la seriedad de este momento, de la oración, porque Jesús quedaba horas, días orando, si Él era Dios. En un minuto Jesús podía decir una cosa y el Padre ya entendió. Porque pasaba horas y horas y horas orando. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos. Acuérdate, Señor. Acuérdate, Señor, de nosotros. Los intercesores oran a Dios diciendo: acuérdate, Señor, de tus promesas, de tu misericordia, Señor. Acuérdate, Señor. Y el versículo 10, mira lo que dice Nehemías. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Señor, pecamos contra ti. Señor, somos miserables. Señor, metimos la pata. Señor, hicimos cosas terribles. Pero Señor, son tu pueblo. Es tu pueblo, Señor, que tú redimiste. O sea, es un pueblo que ha pecado contra ti, es un pueblo que anda arrastrándose por el camino con mucha dificultad por sus propios pecados. Pero Señor, es gente tuya. Son personas con quien tú hiciste alianza. Tengas misericordia, Señor. Misericordia, Señor. La convicción que tiene Nehemías es la siguiente: ora confiando en el pacto que Dios hizo con su pueblo. Y él está convencido de eso. Pecados, por más terribles que sean, no nos quitan de sermos pueblo de Dios. El Señor nos perdona cuando nos arrepentimos. Él nunca nos abandona. Cuando este pueblo reconoce su estado delante de Dios y confiesa sus pecados, Dios recibe este pueblo, que es pueblo suyo. Y Él hace una petición específica. Específica. Tenemos que aprender a orar, hermanos, como Jeremías, como Nehemías. El propio Jesucristo nos enseñó a orar por el pan nuestro de cada día. Él dice: Señor, yo voy a hablar con este hombre, el rey Artajerjes. Voy a hablar con él y te pido, Señor, que tú seas conmigo. O sea, una oración específica. Una oración clara. Señor, yo te pido por eso. Esta semana pasada sucedió algo muy raro para mí, en mi casa. Mi mamá regaló a Daniel una pulsera de oro, pulserita con su nombre, Daniel Augusto, bla, bla, bla. No sé si ustedes han visto a Daniel con esta pulserita para allá, para acá. Estamos sacando unas fotos de Daniel y le vimos con la pulsera y después fuimos ver otra foto y ya no tenía la pulsera. Pulserita de oro, cara, que la abuela regaló, quiso regalar, desapareció. Y después dimos cuenta que se perdió en el parque Araucano. 2 días después nos dimos cuenta. La Mariana vive cerca y pasó y anduvo buscando y nada. Y el pastor que predicó domingo aquí, pastor Danilo, que tiene un nombre muy bonito, estaba en mi casa. Y él sabía que se había perdido la pulsera y fuimos a orar por la comida. Y él dijo: Señor, te pedimos que tú ayudes a encontrar la pulserita de Daniel. Yo, qué raro. Oración por una pulsera. No dije nada, pero me quedé así. Bueno, la persona que sacó unas fotos de Daniel dijo: yo voy a pasar en el parque. Y pasó y allí estaba la pulsera. 2 días después, donde pasan personas.
Y después Diana le contó, encontró una pulsera. Él dijo, ustedes, yo estoy seguro que encontraron raro mi oración. Sí, yo encontré raro. Y él dijo, yo he aprendido a orar de manera específica delante de Dios. No para mí, para la gloria de Dios. Porque la Biblia nos enseña a hacer eso. Tenemos varios ejemplos. Oremos. Señor, queremos rogarle que tú traiga un avivamiento para esta iglesia. Que tú bendigas, Señor, estos líderes. Señor, que tú nos ayudes a sermos obedientes a tu palabra. Señor, que santifique a tu iglesia. Señor, que yo aprenda a amar más a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Señor, que yo sea un mejor trabajador. Señor, que yo tenga una mejor relación en donde trabajo. O sea, específicos. Y algunas aplicaciones para terminar, hermanos. El poco tiempo que atribuimos a la oración es evidencia o se evidencia por el tiempo que le devotamos. O sea, oramos poco porque nuestra devoción a Dios es poca. Todos nosotros disponemos de un día de 24 horas. ¿Y qué hacemos con ellas? Elegir lo que haremos con nuestro tiempo es una decisión personal. Es una decisión tuya. Pero el Señor te entregó 24 horas. Tú eres mordomo de este tiempo. Y Dios te va a pedir rendición de cuentas con eso. Planificar y lograr tiempo para oración diaria es una necesidad. John Wesley, durante 50 años, despertaba a las 5 horas de la madrugada, de la mañana, para orar. Cada día de la semana oraba por un motivo específico. Y oraba al final del día para confesar los pecados cometidos. Por 50 años. Predicó 3 sermones por día. En promedio fueron 40,000 sermones, alrededor de 800 por año. En 1771, la iglesia metodista tenía 361 miembros. Después del avivamiento que Dios usó a John Wesley, 38 años después, en 1809, subió para 163,038 miembros. Dios escuchó la oración de este hombre. Frutos de una vida de oración: crecimiento espiritual y numérico de la iglesia, arrepentimiento y confesión de pecados, búsqueda por la santidad, transformación de la sociedad, impacto en la ciudad. Siempre que Dios desea realizar algo, Él convoca a su pueblo para orar. Yo con mis amigos pastores tomamos la decisión 31 de octubre de 2018, Dios mediante, queremos que las 7 iglesias, estas 7 iglesias, se unen en oración, orando por Santiago, quizás en el Cerro San Cristóbal, orando por esta ciudad. Desde el día que nosotros decidimos hacer eso, nosotros comenzamos a sufrir muchos ataques, porque existe un mundo espiritual. Pablo nos dice, nos habla acerca de eso. Spurgeon, reconocido como el príncipe de los predicadores, tenían 300 personas orando mientras él predicaba. Personas que estaban intercediendo. Tenemos que pedir a Dios por esta ciudad. Tenemos que pedir a Dios por este país en oración. María, reina, temía a John Knox más que cualquier otra cosa por sus oraciones. Y John Knox oraba: Dios, dame la Escocia o muero. Dame la Escocia o muero. Y Dios dio a este hombre mucho más que eso. Si estamos aquí hoy, somos iglesia presbiteriana, porque Dios usó John Knox, el fundador de la iglesia presbiteriana en el mundo. Jesús, nuestro modelo de oración, antes del ministerio público, 40 días orando y ayunando, y fue tentado. Antes de elegir los discípulos, subió al monte a orar. Antes de la cruz, él estaba en Getsemaní, Lucas 22, orando. Todo tiempo orando. Jesús inició su ministerio orando, 40 días ahí, y terminó en la cruz orando. El ministerio, hermanos,
de Jesucristo es marcado por la oración. Yo te quiero invitar, vamos a orar en este momento. Vamos a orar y yo sinceramente te quiero pedir, hermano, hermana, que en este momento tengamos un tiempo de oración delante de Dios, orando por esta ciudad, por este país y orando por esta iglesia. Y yo quiero pedir a los que pueden ponerse de rodillas en este momento. Vamos a clamar a Dios, vamos a adorar, vamos a confesar, vamos a reconocer, vamos a recordar que Dios es un Dios de pacto, que esta iglesia es de Dios. Y vamos a pedir para la gloria de Dios. Vamos a presentar delante de Dios esta iglesia que está enferma, que tiene dolor, que tiene sufrimiento, que quizás tú no sepas, pero Dios sabe. Vamos a orar, hermanos.